Seguimos en el Café del Correo, estábamos hablando de las primarias en el seno del PSOE. Recordamos antes que están hoy con nosotros Enrique Montiel, Diego Boza, José Antonio de Iturriaga y Alberto Grimaldi. No sé a quién le he cortado yo, ¿a Diego? No, yo todavía no. No, todavía no había hablado. No, lo que estaba diciendo, como Alberto habló de fuentes demoscópicas para el caso de Algeciras, que he sabido el otro día, vamos, este fin de semana en Jerez, que hay encuestas. De Caballero Bonal. Sí, estuve ahí con Juancho, que... Sí. Juancho es madridista, mucho cuidado, ¿eh? Totalmente. Mira con quién te juntas, Sí, sí. porque aunque pierda la apuesta no te la voy a pagar. No me hables con quién me junto porque los tengo en casa, vamos. Ya, es verdad, es verdad. Si quieres te enseño fotos hasta de Bueno, pero los esas nietos. encuestas... Sigamos. No, lo que estaba contando Esas Alberto, encuestas en Jerez estaba se han hecho contando ya es que públicas, ¿eh? hay una encuesta que no se ha hecho pública, que dice que, bueno, que el PSOE desde luego nada y que la alcaldesa repite por mayoría absoluta, ¿no? Eso es la... Ahora, tú sabes lo que yo Pilar, pienso de las creo que encuestas. normalmente Yo no tengo buena idea, Pilar no es el opinión revulsivo que de... necesita el Como PSOE. no está Emilio, vamos... No, pero Las sí son encuestas un normalmente- indicador normalizado, o sea que... Tendencias, ¿no? Sí, pero bueno, creo que hay una situación ahora mismo política especialmente convulsa, hablamos de la posibilidad que se presente Podemos o no, que se creen los distintos ganemos en las localidades. Creo que hay una situación en la que si normalmente las encuestas tienen una fiabilidad relativa, creo que ahora están aún más en crisis la posibilidad de determinar los datos con anterioridad. Yo creo que en relación con las primarias, bueno, constatar de nuevo que de 80 y tantos municipios lo que se podía hacer creo que se ha hecho en 17 o en 20, ¿no? Que sigo pensando que es un modelo impostado para el PSOE en el que no creen y que habrá que ver si hay ahora cómo se gestiona ese día después, porque tenemos experiencias de todo tipo. Cuando gana el aparato se genera una corriente de opinión contraria que le hace la vida imposible prácticamente al candidato. Tenemos supuestos en los que el candidato que no era del aparato ha sido eliminado de forma subrepticia, ¿no? Pasó con el famoso caso de Borrell. Entonces habrá que ver de qué forma se acepta y se gestiona en cada una de las localidades, que además tienen situaciones muy distintas, cómo se afronta esa definición por fin, pero también planteando la idea de que en otras localidades, y me centro por ejemplo en Cádiz, en la que parece que el PSOE se encuentra en una situación especialmente delicada, que no haya habido ¿Delicada significa de debilidad o...? Delicada de debilidad y de complejidad, porque se apuesta, por una parte, tanto que se habla de que si Teófila vuelve a sacar la mayoría absoluta en estas elecciones, creo que toda la oposición tendría que mandárselo mirar, cuando no, irse a su casa. Porque, es decir, si no es capaz de revertir esa... Ahora que parece que hay una tendencia bajista, si no es capaz de conseguir dar el sorpaso, dar al menos como mínimo, arrebatarle la mayoría absoluta, si no es capaz de eso, creo que es una situación que se genera una situación muy compleja para Martín Vila, para Fran Sí, y para los que vengan. Pero aparte, a mí lo que me llama la atención del PSOE de Cádiz, que en la situación que se encuentra, que no haya habido nadie para dar el paso y decir, bueno, vamos a contrastar una figura que tiene unos perfiles determinados, que es hijo del aparato, por llamarlo de una forma, con otra forma de hacer socialismo. Yo no comparto, por ejemplo, en el caso concreto de Cádiz, veo mucho como que Teófila no va a tener el tirón que ha tenido siempre. Es la quinta vez que se va a presentar. Solo una vez el PSOE ha repetido candidato, que son las 2 veces que se presentó Rafael Román, tocando el timbre de gloria, como me declaró a mí en el Diario de Cádiz, que no llegó a tocar nunca. Pero yo no veo especialmente, yo es verdad que vivo en Algeciras y vengo con mucha frecuencia a Cádiz, pero yo no veo desde fuera, quizás los que estáis aquí lo veis de otra manera, yo veo la misma capacidad de liderazgo, la misma... Yo creo que un episodio como el de Loreto puede ser más determinante o menos, pero yo no veo esa situación de debilidad de Teófila Martínez que se quiere trasladar, todo lo contrario. No estamos hablando de debilidad, estamos hablando de quitarle la mayoría absoluta, o sea, que no estamos hablando de dejarla con 6 concejales. No, pero cuando digo debilidad... Claro, reconozco y yo... Lo cual es una normalidad democrática desde mi punto de vista y creo que aunque es extemporánea, la reforma que plantea el gobierno es... yo creo que procedente. No puede ser que unos partidos para gobernar tengan que sacar mayoría absoluta y otros
con la mínima, con un 4,5 y te subo al 5, apruebas. No, yo creo que eso no es democrático y hay que garantizar que quien más votos recibe tenga que gobernar. Quizás no hay que hacerlo 8 o 9 meses. Estamos hablando de una democracia representativa y por lo tanto, como estamos hablando de una democracia representativa, sí que es una persona pero lo otro, que... es tan democrático una cosa como otra. Por tener... No se pierde la representación, es que la representación del 60% es mayor de la 40%. Otra cosa es que hablemos si esos pactos son antinatura, son pactos previsibles, son pactos no previsibles, etcétera. Habrá que hablar del método para garantizar que quien determina los ciudadanos tenga la garantía de que va a poder gobernar y se dé estabilidad a las instituciones. Y ahí está el modelo italiano, el modelo francés, podemos ir a los modelos que nos dé la gana, pero lo que está claro que no es democrático que un partido determinado, en este caso es el PP, pero me da igual que sea, porque yo no soy de ningún partido, pero me parece que es una anomalía democrática que un partido necesite sacar un 10 para gobernar y otro con un 5 le baste. Eso no es real en todos los sitios. Hay algunos pactos PPPA, por ejemplo. No, eso ocurre en la Junta de Andalucía, está ocurriendo en la Junta de Andalucía. Sí, pero porque está ocurriendo. Porque ni UPyD ni el PA tienen la fuerza suficiente para dar el en la Comunidad de Madrid, si no llegan a salir los sinvergüenzas del voto comprado, hubiera ocurrido igual. Sin embargo, y ocurre siempre, ocurre siempre con el mismo. En Galicia le pasó al PP. O sea, es que siempre ocurre con el PP y creo que es porque quizá también es una responsabilidad o una consecuencia negativa de la mayor virtud que tiene el PP desde la era de Aznar, que es el único que aglutina del centro hacia la derecha a la única opción política viable, ¿no? Yo este verano he tenido contactos esa es la razón con amigos míos que están en el entorno de la vicepresidencia del gobierno y en el Congreso. La vice todo es tu amiga. No, yo tengo amistad con gente que trabajan para ella. Con la vice todo. La vicepresidenta para todo, para todo, Miguel Ángel Aguilar. Que yo sinceramente creo que me parece una persona muy eficaz. Bueno, tenían muy claro que la nueva legislación de las mayorías absolutas se iba a sacar adelante, pero al día de hoy yo tengo muchas dudas de que se vaya a ejecutar, porque era fundamental la presencia de un pacto, un acuerdo con el PSOE, que con Rubalcaba sí hubiese sido posible, pero yo creo que en este momento no está en condiciones el PSOE de pactar. Bueno, pero es que con Rubalcaba no había reuniones y ahora la está viendo, que yo también claro, pero no había reuniones. Lo que pasa es que ha surgido el ébola, claro, ha surgido pero había reuniones las porque tarjetas black y pero Alberto, es que no había reuniones porque estaban las cosas muy cerradas. Ahora precisamente estaban más cerca de lo que parece. Con Rubalcaba sí. Ahora mismo hay otro tipo de negociaciones. Las negociaciones han sido en septiembre con Pedro Sánchez de secretario general. Yo te hablo del verano. En estos últimos días no tengo yo información de tanto. Pero lo que está claro es que, y ahí estoy de acuerdo con vosotros, es que va a ser muy difícil en las próximas municipales sacar una mayoría absoluta. Ya esa mayoría absoluta que había en muchísimas capitales de provincia va a ser muy complicado. Otra cosa que yo piense que en Cádiz sí se va a hacer, sí se va a producir. En las encuestas dan al menos 3 también. En esta provincia, en las tres localidades más pobladas. Pero va a ser rara avis. Yo creo que en el resto de Andalucía... ¿La ha perdido? En el resto de Andalucía... 6 mandatos, ¿eh? En el resto de Andalucía yo creo que va a ser muy complicado que el Partido Popular vaya a conseguir mayorías absolutas. Va a ser complicado. O por lo menos esas encuestas están funcionando. Pero lo que también considero que no es justo que suceda, por ejemplo, como pasó poniendo un ejemplo en Rota, ¿no? Cuando Lorenzo Sánchez, me parece que fue, de Roteños Unidos, teniendo 3 concejales, le dijo al PSOE y al PP: quien quiera gobernar lo hará conmigo de alcalde. E impuso con 3 concejales ser él el alcalde. Bueno, después consiguió mayoría absoluta. Alberto tiene razón. No, eso es una democracia de baja calidad. Digo que en esta provincia ha habido con medio equipo de gobierno en los tribunales. Bueno, pero en aquel momento no estaban en los tribunales y 3 concejales impusieron a una persona que no había sido apoyada por los votos, ¿no? Entonces yo personalmente creo que la situación de Cádiz, Algeciras y Jerez va a ser excepcional con respecto al resto de Andalucía, que yo creo que va a ser mucho más complicado en estas elecciones sacar una mayoría absoluta. Pilar Sánchez. Dime algo de Pilar Sánchez, tu amiga, condenada no es mi amiga. Al paquete completo, que es 8 años de inhabilitación. Bueno, perdona, 9. Y que tenga cuidado porque ha recurrido, que Pacheco recurrió y le pusieron más. 8,6. Sí. Y te lo sabes bien, y 2 años de cárcel, ¿no? Esos 2 años. Sí. Bueno, pues el peor es el que viene ahora. Sí. Todo el mundo dice
que de este no se sabe cómo va a escapar, si le van a quitar esto, lo van a tal, aunque después de lo de Pacheco, que la audiencia confirma y el Supremo aumenta, alguno tiene que... Lo cierto es que no es de recibo, que diga otros alcaldes lo han hecho y no les ha pasado nada, y yo lo he hecho y me ha pasado. O sea, que es cierto, ¿eh? Es totalmente cierto. Que es cierto. cierto. ¿Vale? ¿Y qué? En la línea, no. en la línea lo hizo Juárez, o sea, En el puerto de Santa María se ha hecho. Y en Puerto Real no te voy a contar a nuestro amigo Pepe Barroso No, lo pues, que hacía. entonces nada, pues entonces... No, perdona, no, eso no una es cosa no quita la otra, no es ¿no? O su sea, responsabilidad. no, vamos a ver, el hecho de que Esto nadie es como lo de las denunciara y no tarjetas. llegara y no Como llegara todo el mundo metía las tarjetas negras. Vamos a ver, Hasta aquí el en problema ha sido los que ha habido una puticlub. denuncia por parte de un segundo. Pero eso es decir que no os quite, que es que como Pacheco, es decir, que cuando hay un papelito Que entra allí... y ese papelito llega a la fiscalía, entra en el sistema Claro, judicial. pero es que el problema es que... No es que se ha hecho en no sé qué sitio, Nunca había se- papelitos. Y si Esos papelitos y si han creemos ido en la a los separación, jueces. y si creemos en la separación de poderes del Estado, Claro, que es la el fiscalía. principio básico de la democracia, tenemos que respetarlo. O sea, De todas maneras, y- aquí... Ella ha puesto como en entredicho argumento- el como Estado ar- democrático, el Estado de como Derecho, el Poder argumento, por eso Judicial. lo digo. como Ella- argumento, digo. como argumento decir, yo no me he quedado con un duro, es que a usted no lo han acusado De eso. de quedarse con un duro. Claro, es que hay Falta muchos que más más. delitos, hay Si muchos usted más se queda delitos, con un falta duro, la parte del robo, no son ¿no? 2 Faltaría años, más. ¿eh? pero es que no Son estamos más. hablando de aprobación de indebida ni de cohecho. Es ni que de- ella está desviando. Ella está Pero hablando de los ella suyos. está de todo, ¿no? Ella prevaricó según sentencia firme, o sentencia dictada, aunque no es firme porque se puede apelar, pero ella prevaricó en el momento que usó unos fondos que estaban exclusivizados para El plan E. tenía una determinación exclusiva y que era financiar las obras del plan E y las utilizó para el gasto corriente. Bueno, y después ahora tiene que asumir el pago de ahora nómina. tiene que asumir esas consecuencias. Y además, por ejemplo, dice, Una es que consecuencia yo dura quería para porque- pagar a los trabajadores, pero por ejemplo, no se dice cuántos trabajadores Una consecuencia dura metiste porque Pilar Sánchez es funcionaria y la inhabilitación es para cargo Exactamente. público, no es solo para ser Se político está en jugando activo. su propia carrera profesional. Bueno, quería también conocer vuestra opinión sobre lo que le han llamado la burbuja portuaria. Se publica, aprovechando también que está aquí Alberto, que dirige un periódico en la ciudad que alberga el puerto más importante de España. Este domingo se publicaba en el periódico El País un reportaje donde alertaba de la burbuja portuaria, es decir, las inversiones realizadas en distintos puertos que tenían por objeto multiplicar por 10 el tráfico de contenedores en España, sin que hubiera ningún soporte, ningún estudio que avalara esa idea, entre otros sitios, porque, bueno, citaba el puerto de Gijón, el de La Coruña, Barcelona, Valencia, el de Valencia, que es donde más inversiones con mucha diferencia ha habido de toda España, y luego el puerto de Algeciras, que creo que es el primero en pasajeros y el segundo en contenedores. No, ya es el primero en contenedores, desde final de 2013 recuperó el liderazgo en Y contenedores. se habla también del puerto de Cádiz, donde se está haciendo una terminal que ha costado, que va a costar 60 millones de euros, que ha necesitado un túnel que va a costar 20 millones de euros, y ahora se está haciendo el plan estratégico portuario, es decir, que hemos Yo creo que invertido los Cádiz términos, ¿no? amenaza en arrebatarle a Coruña el paradigma de esas inversiones, llamémoslas fantasmas, en el ámbito portuario, porque no están adecuadas a la demanda. Por eso es tan sangrante, tan lacerante, que la ministra que tenemos actualmente pida datos de demanda de movimiento de contenedores entre para financiar las obras más estratégicas que hay ahora mismo en España, según la Unión Europea, porque tiene prioridad en dos corredores ferroviarios, que es decir, a Bobadilla, ¿no? Ya de paso me deja usted que yo meta mi cuña Pero bueno, de que reclamar... pasa el balón, ¿no? ¿Qué? Pasa el balón ahí para el remate, ¿no? Yo creo que es una absoluta barbaridad la terminal de contenedores que se está haciendo en Cádiz, y no solo en términos medioambientales, que también hay quien lo considera. Yo creo que es una absoluta barbaridad porque no existe tráfico ahora mismo, ni tendencia de movimiento de mercancías que justifique para nada esa inversión, ni lo que se está haciendo. Yo entiendo que hay que hacer inversiones para mantener una actividad que es fundamental para la ciudad de Cádiz, como es la portuaria, pero hay que enfocarla hacia las potencialidades reales que tiene esta provincia y esta bahía.
Yo creo que son puertos que pueden ser complementarios, el de Algeciras y el de Cádiz. Trabajar más en conjunto hubiera sido, yo creo que más deseable, pero a pesar de que estaban puestos por la misma administración y el mismo partido, en este caso, creo que Rafael Barra tenía una manera de entender la gestión portuaria muy distinta a la que tiene Manuel Morón, y creo que ha metido en un lío a la ciudad de Cádiz, a la autoridad portuaria de la bahía de Cádiz y en general a la bahía de Cádiz, del que va a ser difícil salir, incluso aunque se haya conseguido la financiación europea para Pero la terminarla. plataforma logística no tiene mucho que ver, o sea, lo que está pasando no es consecuencia de alguna manera de la plataforma logística que se está ensayando. La plataforma logística como idea está muy bien. Para ahora Como proyecto de unidad provincial está requete bien, diría yo. Pero la realidad es que la plataforma logística no tiene sentido sin Algeciras. O sea, yo soy de Cádiz. Bueno, Algeciras está metida, ¿no? Sí, pero o sea, el tráfico con América, por mucha vinculación que tengamos histórica y de otro tipo en Cádiz, el tráfico con América se hace a través de Algeciras. Y realmente la única potencialidad de tráfico real que puede tener Cádiz es el tráfico con Canarias, y no se justifica una terminal de contenedores tan enorme como la que se va a hacer. De hecho, quiero recordar que la autopista, que también está de actualidad, se construyó para la terminal de contenedores de Puerto Real, lo dice el decreto del gobierno de Franco del año 69, por el que se crea el concurso para dar la concesión a Bética de autopista. Y de hecho la primera prórroga que tiene la autopista, que era la única conocida hasta que se desveló antes de que el PP la prorrogara, la que se hizo surrepticiamente en la época de Felipe González, la primera prórroga que tuvo Bética de autopista fue precisamente porque no se habían cumplido las expectativas de tráfico de mercancías que estaba prevista en esa autopista. ¿Qué he visto desde fuera? Y esa terminal de contenedores, puerto impresionante, y esa como aislado, está ahí como aislado, ¿no? Ese terminal de contenedores iba en el Bajo de la Cabezuela, y no tiene ningún sentido, primero, que esté ahí, donde se ha puesto, ni siquiera que haya una terminal, cuando ya había una terminal de contenedores, que quiero recordar que el auge del puerto de Algeciras viene del traslado de la Silan desde la terminal del medio ciudad de Cádiz a Algeciras por motivos puramente estratégicos, de dos tipos. Uno, del sitio en el que está, que es paso obligado de decenas de miles de buques todo el año, y de las condiciones naturales de la bahía de Algeciras, que tiene un calado natural inmenso, mucho más grande que el que hay aquí, y que de cara a futuro, y ahí están los buques más grandes que existen ahora mismo, están regalando. Entonces, claro, ¿el cortocircuito dónde está? ¿Dónde está el cortocircuito el cortocircuito está en el provincialismo político. En la falta de. ¿Y qué es lo que habría que hacer, en tu opinión? De conjunto. O sea, esto es como el puente. El famoso corredor. Esto es como el puente, o sea, nos vamos a gastar 500 millones de euros en un puente que va a costar el doble de lo que se dijo, en un puente que no era necesario. Había personas, y aquí hay dos por lo menos que yo recuerde, defendiendo que con un carril reversible, y está publicada las opiniones, en el puente Carranza se acabarían los problemas de tráfico. El carril reversible lleva más de un lustro y yo no recuerdo grandes situaciones de tráfico, salvo por problemas laborales y cortes provocados, pero en una situación normal de circulación no es necesario un segundo punto en el que nos vamos a gastar 500 millones y que está lastrando las infraestructuras que verdaderamente necesita esta provincia. Estoy hablando de que tenemos una potencialidad turística y seguimos sin poner vía de alta capacidad entre Tarifa y Vejer, y de Tarifa a Algeciras, y seguimos sin un tren que vertebre no solo la provincia, porque haber conectado simplemente Algeciras y San Fernando, que era uno de los grandes compromisos de Manuel Chávez, con esos 500 millones se hubiera hecho, y nos estaríamos evitando todas las reticencias que hay hacia la Algeciras-Bobadilla, que es un trazado que hay algunos puntos en los que no va a tener doble vía, porque pasa por parques naturales, y creo que para la provincia hubiera sido mucho más interesante, para la complementariedad de los puertos, haber tenido una conexión, y de ahí a Sevilla y de ahí a Madrid. O sea que, porque recordemos que la red de mercancías de la que estamos hablando entre Algeciras y Bobadilla se compartiría con la de pasajeros. Entre Cádiz, entre San Fernando y Algeciras hubiera sido igual, pero a partir de Sevilla
hay Es una red solo para mercancías, porque todos los transportes de Y eso ya pasajeros de es larga inviable, distancia van... Eso ya no se va a hacer. Bueno, no se va a hacer, eso depende de la voluntad política, pero realmente... De todas formas, si se han gastado 500 millones, tú imagínate que tú eres un funcionario del Ministerio de Fomento y te reclaman, te llaman de Cádiz, mira que a ver si se hace la línea Algeciras-San Fernando. No, esto es una cuestión de voluntad política. ¿Y tú qué dirías? Tú eres un técnico de Fomento y dirías, mire, nos acabamos de gastar 500 millones en la bahía de Cádiz. España es muy grande y tiene muchas necesidades, espérense ustedes 10 años o 15 años, por que eso ahora digo vamos a que hacer en Oviedo, en en los próximos 10 años. Granada. Acabemos primero, Por eso pero digo que lo acabemos y después esperen 10 Para años. marzo está listo. Por eso digo que es un gran lastre, porque no solo está impidiendo invertir en infraestructuras que son necesarias para realmente la prosperidad económica y de empleo, que debería ser la prioridad de los poderes públicos. ¿Y por qué es eso? Simplemente porque, y vuelvo, yo no veo esa minusvaloración de Teófilo Martínez, no la entiendo, porque ese puente se está haciendo porque Teófilo Martínez es la política con más influencia en Madrid que tenemos en la provincia de Cádiz. Esa es la realidad y me da igual el partido que sea. Ella y los otros que no han conseguido nada. Hasta hace menos de 4 años en España gobernaba el PSOE y los políticos del PSOE con cierta influencia en el campo de Gibraltar no han conseguido que se licitara. Manuel Chávez se comprometió antes que cesara el gobierno de Zapatero a que quedaría licitado el tramo que todavía no se ha licitado, o sea, que es decir, Almoraima. O sea, Nos queda muy poco tiempo, Diego y Alday, con brevedad. Yo, en relación a lo que señalaba Alberto, que la obra, en primer lugar, que parece que está hecho, como casi siempre, en la casa por el tejado, ¿no? Que el plan estratégico ha venido después de ese proyecto, que incluso hubo, recuerdo una tertulia en la que teníamos en cuestión la financiación, que habría sido un problema aún más grave habernos encontrado con esa obra, y después que parece que estamos abriendo la puerta a un gran problema, ¿no? Que dentro de unos años nos encontraremos en que hay una inversión o por terminar o pendiente que no ha tenido efectividad y que se ha perdido muchos millones, y que sobre todo el tema del túnel, yo creo que la opinión pública no es consciente de lo que se está hablando de hacer un túnel de conexión por ahí debajo y el dinero que cuesta eso y la agresión medioambiental que eso supone. Alday. Bueno, yo como puertorriqueño tengo que defender que el proyecto está en el Bajo de las Cabezuelas y nos hubiésemos ahorrado mucho dinero y muchas complicaciones. Pero es que estos son proyectos que llevan diseñados desde el siglo pasado, y es que el problema que he tenido, lo ha dicho Alberto, es que ha habido una persona con mucha capacidad de influencia que ha impuesto unas inversiones, pues en este caso el puente. Rafael Barro, pues me imagino que hizo sus gestiones para impulsar su modelo de puerto sin contar con el resto. Pues desgraciadamente, pues en esta provincia jugamos así, jugamos a que el que tenga más influencia saque adelante sus proyectos, y no hay ni una persona ni un ente que tenga una visión global de esta provincia, que con todas las potencialidades que todo el mundo venimos diciendo desde hace décadas que tiene, pues al final pues nos encontramos con que hay diseñada infraestructura desde hace, ya digo, desde el siglo pasado, desde hace decenas y decenas de años, básicas, y que no funciona. Por cierto, reivindico el núcleo de Tres Caminos, de Tres Caminos, que también está diseñado desde el siglo pasado y que es un cuello de botella. Lo cierto es que tú vas al puerto de Málaga o al puerto de Barcelona y después bueno, de Cádiz y te cabreas mucho. Te cabreas mucho, ¿por qué? Porque allí pueden hacer actuaciones en el puerto que aquí no se puede. Aquí hay una verja. Y eso tampoco es un maltrato a la ciudad también. Tenemos que acabar ya. Muchas gracias a nuestros invitados de hoy, a Alberto Grimaldi, que ha venido desde Algeciras para estar hoy aquí con nosotros, a José Antonio de Turriaga, a Diego Boza, a Enrique Montiel. Gracias a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de 7 días con nuevos temas en el Café del Correo.